pueda parecer una perogrullada, pero el profeta Zacarías lo que está haciendo en este libro es profetizar. Profetizar es dar palabra de Dios necesaria para quienes escuchan, además de advertir de cosas que vienen y cosas que están prometidas de parte de Dios. Esa es la profecía más segura. Cuando Dios dice algo, es el único que tiene la capacidad de cumplir tal cual lo que dice. Si yo te prometo a ti con toda mi mejor intención que mañana voy a hacer algo, yo no lo puedo garantizar, porque mañana a lo mejor ya no estoy en este mundo. Ninguno de nosotros siquiera podemos garantizar dónde vamos a estar los próximos 5 minutos. Dependemos de Dios completamente. Y Él es el único que su palabra puede mantenerla hasta que Él considere que es el tiempo de su cumplimiento. Y el capítulo 9 de Zacarías incluye profecías y enseñanzas. Y en algunas enseñanzas yo me voy a parar y en otras profecías pasaré un poco por encima que tendrán su cumplimiento en el reinado milenial. Porque nunca se han cumplido completamente, alguna un poco en parte, pero no se ha cumplido totalmente y yo creo que ocurrirán en la venida del Señor Jesucristo cuando Él reine en esta tierra. La profecía dice que es contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco. Va a empezar profetizando contra naciones gentiles, contra ciudades gentiles, de Siria y luego de Líbano también. Y dice la segunda parte del primer versículo algo en lo que me gustaría detenerme un poco. Empieza fuerte el capítulo. Dice, porque a Yahvé, a Jehová, deben mirar los ojos de los hombres. La palabra hombres aquí, ¿sabes cuál es en hebreo? Seguro que la conoces. Adán. Todo Adán, todo ser humano tiene que mirar a Dios, al Padre. Y de todas las tribus de Israel. Todos los seres humanos, sean gentiles o no, tienen que buscar y mirar a Dios. Mirar, que los ojos de los hombres miren a Dios, aquí el sentido es poner la intención de su corazón, poner su mente, tener la disposición de buscar a Dios. Porque Él es el que va a juzgar a todo hombre, sea gentil o sea pueblo de Dios. Nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Va a haber un juicio de Dios a todos los seres humanos. Ciertamente, los que estamos en pacto con Él, y luego hablaremos del pacto porque se menciona aquí, quienes estén en pacto con Dios también serán juzgados en el tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo. Donde veremos si entraremos al reino con pérdida o con ganancia. Ya sabéis que insisto mucho en esto porque se predica muy poco. En el reino no todos tienen las mismas funciones. No todos los creyentes van a tener el mismo lugar. Y esto lo sabían los discípulos y hasta la mamá de algunos discípulos, que por eso le dijeron al Señor, oye, que en tu reino pueden mis hijos estar. Y Jesús nos dijo, no, en el reino todos iguales. No, es que eso solamente le corresponde al Padre. ¿Cómo vivamos aquí, en el tribunal de Cristo, se juzgará en qué condiciones vamos a entrar al reino? Y los hombres serán juzgados con respecto a la vida o a la muerte. Luego veremos algún detalle más, pero voy a ir adelante. Ahora, hay algo que a mí me gustaría señalar, hermanos. A mí no me cabe duda que tanto Lutero como otros reformadores fueron utilizados por Dios para restaurar enseñanzas bíblicas que estaban totalmente desviadas, desvirtuadas, corrompidas. Sola Escritura. Amén. Y hay que mantenerlo.
Porque yo me preguntaría si verdaderamente las iglesias, las congregaciones, a lo largo del tiempo nos hemos mantenido con sola escritura, o solo un trozo de escritura. O la escritura viene, buscamos que justifique lo que han dicho nuestros grandes teólogos, nuestros grandes pensadores. Hasta cada denominación, las denominaciones evangélicas tienen sus grandes siervos que han escrito libros que más o menos marcan la opinión de esa denominación. Cada denominación tiene sus maestros. Igual que el judaísmo, que tiene sus rabinos, que tiene sus maestros, que tiene sus sabios, como ellos dicen. Igual que otras religiones mayoritarias en España, que tiene sus doctores, tiene los que marcan el magisterio de la iglesia, como ellos dicen. Pero aquí, hermanos, lo que yo quiero subrayar hoy, y creo que la Escritura invita a eso, es lo que pienso que necesita la Iglesia como una segunda reforma real. Y es mirar a Dios sin interposición de instituciones, de libros escritos por los que saben, entre comillas, de grandes líderes, de todo eso creado por los hombres, que con mayor o menor acierto, en ningún caso pueden usurpar el lugar del Padre. Y esto tan es así, hermanos, que es recuperar verdades bíblicas. Tan es así que a veces se ha llegado a desincronizar el Padre del Hijo. Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mirar al Señor Jesucristo, poner los ojos en Él, hacer caso, escudriñar lo que Él dice, es plena sintonía con el Padre. Jesús dijo, yo hago lo que me dice mi Padre, digo lo que oigo del Padre, no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me da que haga. O sea, el Hijo es la viva y la pura imagen del único Dios verdadero que es invisible. El Hijo es la expresión en carne, visible, incluso física, porque se le pudo tocar. Ha resucitado con un cuerpo físico, glorificado pero físico. Ese Jesús es la viva expresión del Padre, en todos los sentidos. Pero a veces se ha llegado a desincronizar, lo cual me parece muy serio, hermanos, y por eso yo quiero insistir un poco en este punto. No, es que a mí me gusta el Jesús del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo era muy severo, era muy cruel, era un sanguinario. ¿No habéis escuchado eso decir alguna vez? ¿Sabéis que yo eso lo he oído decir no solamente a gente de fuera? Yo eso lo he oído decir a creyentes. Y cosas como estas. Cuando Israel sale de Egipto, esa noche tenían que comer un cordero, Éxodo 12, y tenían que tomarlo entero antes de salir. No el trozo que más le gustara. Tú no has visto a los niños, bueno, a mí me pasa un poco también, porque comiendo yo soy un poco niño chico, que comen un plato y cogen la parte que les gusta y el resto la dejan. Y nosotros con el Señor Jesús hay veces que hacemos lo mismo. Cogemos la parte de Jesús que nos agrada, que nos enamora, que llegamos a romantizar incluso, pero la otra pues como que no existiera. Y tenemos que tomar a un Jesús completo. El que me ama, el que me cuida, del que dependo, el que me acompaña, el que es mi amigo, pero también es el Señor que cuando me tiene que disciplinar lo hace. Pero también es el Señor que cuando me dice, mira Efraín, no son tus opiniones, es lo que yo diga. Y punto, no hay más nada que decir. El Jesús que dice, el que no está conmigo, desparrama. El que no está conmigo, contra mí es. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Quién dijo eso?
El mismo Jesús que en Apocalipsis, en su revelación, va a desatar sellos y algunos va a significar una reducción real de una importante parte de la población mundial. Ese es el Jesús revelado en la Escritura también. Al Señor Jesús tenemos que tomarlo completo, hermanos. Porque el Señor Jesús va a cumplir lo que está profetizado, lo que está avisado que el Padre dijo que haría. En lo que es bondadoso y hermoso, como termina este capítulo, cosas que son una pasada en términos juveniles, pero también las cosas que hay que tener cuidadín. No podemos desincronizar a Jesús del Padre. Juan 14:6. ¿Habremos escuchado repetido esto alguna vez? Jesús dijo, yo soy el camino, ¿a dónde? La verdad, ¿para quién? ¿Y la vida de quién? Y nadie, no dice, y nadie va al Padre. Jesús dice, nadie viene. ¿Veis que Jesús es la viva imagen del Padre? Pero no solamente eso, sino que caminar en Cristo, la palabra que es verdad y la vida de Cristo nos lleva al Padre. Todavía hay gente que está pensando que el camino al Padre es nos vamos al cielo. ¿Qué tiene el cielo que nos interese? Si no es Dios mismo. Hermanos, el Señor Jesús es el camino al Padre, la restauración de la comunión con Él y para que podamos estar a disposición de la voluntad del Padre. Si yo separo a Cristo del Padre, hermano, para mí es una de las cosas más gordas y de los engaños doctrinales más serios que se pueden cometer. Separar a Jesús del Padre. Claro, nadie te lo va a decir así. No, Jesús da un mensaje y el Padre da otro. Eso nadie te lo va a decir así. Pero con sutilidad terminamos con un Jesús que reparte margaritas y un Padre que en el Antiguo Testamento era muy severo. Y yo me quedo con el Jesús que reparte margaritas. Hermano, eso es un error gordo, muy serio, porque lo que la palabra nos pide es que miremos al Padre. Y esto es exactamente igual que mirar al Señor Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Zacarías 12, que ya llegaremos a él. Dice Dios, dice Yahvé, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cómo? ¿A quién traspasaron? Al Señor Jesús en la cruz. Y esto lo está diciendo el propio Dios. Hay una identificación plena entre el Padre e Hijo, hermanos. No podemos ni desincronizarlos, ni separarlos en su enseñanza, en su doctrina, en la relación, porque es igual. Es exactamente el mismo sentir. Padre, que sean uno como tú y yo somos. La unidad del Padre y el Hijo es plena. ¿Quiénes somos nosotros para decir que el Hijo va en una línea distinta al Padre? Que el Padre era severo y el Hijo vino para darnos atajos. Para darnos una cosa que se llama libertad en Cristo, que quiere decir, como algunos entienden, que yo hago lo que me da la gana, da igual lo que diga Dios, porque Cristo es tan bueno que me ha dado una cosa que se llama gracia, y todo da igual porque me ama y se le cae la baba conmigo. Hermanos, suena ridículo, pero es que es así como muchos lo están viendo. Es así como muchos lo están predicando. No podemos ni predicar ni mirar a un Jesús que no sea plenamente uno con el Padre. Y eso implica que hay unidad de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, versículo 160. Y por cierto, esto de mirarán al que traspasaron, también se cita en Juan 19, 37. Voy a ir un poco más rápido con otras cosas porque quiero llegar a otros puntos clave. Luego Zacarías, desde el versículo 2, habla de Hamat, de Tiro y Sidón, y dice que será comprendido en el territorio.
Estos son territorios que en la promesa que Dios le hace a Abraham de la tierra que le ha de dar, está incorporada, pero que actualmente pertenecen al Líbano, pertenecen a Siria. Y estos son ciudades que estaban muy confiadas en su propia sabiduría, también tenía acceso al mar, y dice que edificaron fortaleza y que amontonaron plata como polvo y oro como lodo en las calles. ¿Tú sabes lo que eso significa? Plata y oro como si fuera polvo como si fuera arena de una playa, para que me entiendas. Ellos estaban confiados en eso. Pero como el Señor es juez de gentiles y de no gentiles, dice, he aquí el Señor las va a empobrecer. Aunque ellos confíen en su riqueza, el Señor las va a empobrecer. Dependemos de Dios y no del Fondo Monetario Internacional, y no del Banco Mundial, y no del Foro Económico Mundial, que además hay de quien confíe en ellos. Nuestra confianza y nuestra fortaleza es el Señor. Luego se habla de algunas ciudades filisteas, estoy pasando esto un poquito por encima, Ascalón, Gaza, Ecrón, que también serán comprendidas dentro del territorio de Israel. Algunas hoy día están en zona, digamos, cedida a los palestinos, otras no, como Asdod, que actualmente sí pertenece a Israel, pero estas son profecías que plenamente no se han cumplido. Dice que habitará en Asdod un extranjero, efectivamente, los judíos están ahora mismo en Asdod. Pero estas son profecías que todavía no se han cumplido y que yo creo que su cumplimiento pleno, cuando todo lo que Dios prometió a Abraham, toda la tierra, que no es ni mucho menos la que está hoy día, eso es un trocito pequeño respecto a lo que Dios prometió, pertenecerá al pueblo de Dios y el Señor Jesús estará gobernando desde Jerusalén, como hemos visto en otros capítulos y otros versículos de los profetas. Ahora, una vez que vayan sucediendo algunas de estas cosas que creo que es en el milenio, fijaos qué cosa más maravillosa dice el versículo 8. Esto lo dice Dios. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Y dice después, y no pasará más sobre ellos el opresor. Aquí hay una cosa que me encanta, hermanos. Dios acampando alrededor de su casa como un guarda, sin permitir que sus hijos, que su pueblo sean nunca más oprimidos por nadie. Esto lo ha prometido. Pero lo que me ha llamado mucho la atención de este versículo, hermanos, porque si yo digo esto, seguro que os viene, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu izquierda, más a ti no llegará. O sea, versículos de protección de Dios hay muchos. Pero aquí hay un detalle que a mí me ha cautivado, hermanos. La palabra casa. Porque cuando estamos leyendo Antiguo Testamento, si leemos casa, podemos pensar Jerusalén, podemos pensar el templo, podemos pensar algo como así. Y pudiera ser. Pero la palabra casa aquí es bayit. Y una de las cosas que también significa bayit es familia. Dios acampa y promete acampar alrededor de su familia. Hermanos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Hay una canción que lo dice citando a Juan. Cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Hermano, eso significa ser su familia. La iglesia es llamada por el apóstol Pablo la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y Dios promete que va a acampar alrededor de su casa como un guarda. Anda, que si el omnipotente te cuida, ¿quién le tose? Y significa familia. Por eso, hermanos, en Cristo, el apóstol Pablo en Efesios 2, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, estas promesas son, a mí se me ponen los vellos de punta, porque sé que es fiel el que lo ha prometido.
y sé que lo hará. Y que ahora, mientras estamos en este mundo, aunque no seamos del mundo, en esta peregrinación terrenal, en medio de estos sistemas, en medio de estas naciones que sabemos que tienen un príncipe, pero Dios ha prometido que va a haber un día en que Él va a acampar, nos va a proteger y no tendremos ningún tipo de opresión. Y nosotros que estamos en Occidente, esto lo entendemos bastante peor que nuestros hermanos que están en Pakistán, en China, en la India, en Corea del Norte y en la mayor parte del mundo. Nosotros esto lo entendemos peor. Pero que Dios haya prometido a sus hijos, a los que son perseguidos, a los que sufren por causa del nombre del Señor Jesús y por obedecerle, que Dios diga: un día yo acamparé alrededor de mi familia y no va a haber quien te oprima. Y lo ha prometido. Eso es una esperanza real y no es vacía, hermanos. Desde el versículo 9 en adelante dice: alégrate mucho, hija de Sión. Esto es impresionante, hermano. Cuando la Biblia utiliza la palabra Sión, un judío entiende que Jerusalén y el lugar físico que está allí y el trono de David lo hace demasiado terrenal. Y hay una parte de verdad en eso. Pero el monte de Sión real es el monte de Dios, el que no vemos. A ese monte nos hemos acercado, como dice el final de Hebreos. Pero Dios también llama a Sión aquí en la tierra. Porque la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. Cuando se está hablando de Sión, hay que ver que tiene que ver con los redimidos de Dios, el pueblo de Dios, pero en un sentido más espiritual. Y cuando digo espiritual no me refiero a irrealidad, sino en el sentido de en comunión y en campo abierto entre el cielo y la tierra. Y dice: hija de Sión. Estos no son hijos de judíos. Estos no son hijos de ninguna raza. Hijos de Sión son los hijos redimidos de Dios. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y dice: aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Y muchos tendrán esto en mente. ¿Por qué? Porque ¿sabéis que esto está en los 4 evangelios? Lo que pone entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Está en los 4 evangelios y está profetizado aquí. Y dice: tu rey, es decir, primero rey. Y dice: justo y salvador, humilde. Está hablando de Jesús como rey, pero está hablando de su primera venida. Cuando Jesús viene en su primera venida, Él era el rey, sí, pero no era el momento de reinar. Era el momento de cumplir justicia y vivir como el justo. Era el momento de venir como salvador de su pueblo. Y era el momento de Filipenses 2, el que no estimó el ser igual a Dios al que aferrarse, sino humillarse hasta lo sumo. Era el momento de eso. Y dice que cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermano, esto es espectacular, se me vuelve a poner los vellos de punta. ¿Por qué en un burro? ¿Por qué en un burro? Y no me voy a meter en todos los detalles de esto, porque en parte, justo después de esto va a hablar de Efraín, y eso tiene que ver con el asno, pero yo no me voy a meter ahí. En Éxodo 13, versículo 13, hay un mandamiento un poco rarillo. Tú no podías redimir para Dios un animal inmundo. Tú no podías coger y redimir para Dios un perro, por ejemplo, como otros animales que son considerados inmundos. Tú no podías redimir eso para Dios. El único animal inmundo que tú podías redimir para Dios era el burro. Entonces el mandamiento es coger el primogénito del burro y lo redimes ¿con qué? Con un cordero.
Éxodo 13:13. Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Es decir, lo matas. Es decir, el burro, el primogénito del burro, solamente tenía dos opciones. O ser redimido por un cordero, y ya me estáis viendo venir, o ser muerto. Ahora mismo tengo los vellos de punta, hermano. Esto es precioso. Los burros son animales que bíblicamente tienen que ser redimidos, lo acabamos de ver, el primogénito. Pero además, un burro también tiene que ser domesticado. Si tú intentas subirte en un burro que no ha sido domesticado, te va a tirar al suelo, no te va a trabajar, no te va a llevar a ningún lado, te puede lesionar. Así que el primogénito del asno en la Biblia tiene que ser rescatado, redimido y domesticado. Hermano, esta es la historia tuya y mía. Porque tú y yo estábamos en las inmundicias de nuestros pecados. Y si estamos aquí redimidos, es porque el Señor Jesús, por su sangre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ha redimido. Como el burro. Y si el Señor Jesús no te redime, ¿qué esperanza te queda? Condenación, muerte. Somos borricos, ¿eh? Como los borricos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchos se quedan en la parte de ser redimidos. Pero está la otra parte. El burro, el primogénito del burro no solamente tiene que ser redimido por el Cordero, tiene que ser domado. Y Jesús, ese asno sobre el cual se subió y en él entró a Jerusalén, nunca lo había montado nadie. Era un asno indómito, pero estaba bajo la autoridad de Jesús y le llevó. ¿Te quedas solamente con que Jesús te ha limpiado o aceptamos también su señorío? ¿No habla Jesús de su yugo? Tenemos que dejarnos domesticar por el Señor, porque el Evangelio tiene estas dos cosas. Cuando nosotros cogemos una parte, y esto entronca con lo del principio, si cogemos a Jesús y lo desviamos de la alineación plena con el Padre, pues cogemos la parte que nos interesa. La multitud cuando Jesús entra, probablemente pensad que cuando Jesús entra en Jerusalén están en víspera de Pascua, igual que nosotros, Pascua es mañana, la Pascua bíblica. Jesús entra sobre un pollino, ya habían oído de él. Jerusalén en víspera de Pascua está lleno de cientos y miles de personas que vienen de todo el mundo porque era una de las fiestas bíblicas que tenían que ir a Jerusalén. Y todo lleno de gente. Lo ves sobre un pollino, claro, te acuerdas de la profecía. ¡Hosana al hijo de David! Pero ¿sabes qué? Esa misma multitud, oye, ¿no ha venido a reinar? ¿Y los romanos siguen aquí? Y ahora ves que lo cogen preso y no se cumple su expectativa. Pues la misma multitud que se había acordado de la profecía y hosana al hijo de David, ahora dicen, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Se olvidaron de la parte de la profecía que hemos leído. Justo, salvador y humilde. Era el rey, pero tenía que cumplir esa función y esa misión. Hermanos, esa multitud, y ya con esto sí termino, siento que me quedan algunas cosas por ahí, pero bueno, quería ir a estos puntos importantes. ¿Habéis visto que muchas veces las personas o nosotros mismos somos como esta multitud? Queremos que el Señor venga ya y que reine. Que el Señor ponga justicia en este mundo. Pero muchas veces lo decimos como que el Señor venga a ponerle orden a los demás. ¿Pero y tú qué? ¿Y yo qué? Señor, ven ya, reina, Señor, a justicia en este mundo, ponga a todo el mundo en su sitio. Pero a mí no.
Él es el juez de gentiles y de los que están en pacto con Él. Hermanos, necesitamos, como siempre, la redención del Señor, pero también su señorío. Somos muy borricos muchas veces. Por lo menos yo. Tú no, pero yo sí. Y a veces quiero ser redimido, pero la parte de que me domen o me domestiquen, eso me cuesta más. El Evangelio, como siempre, es completo. Así que, hermano, como decía antes, mañana es la Pascua bíblica. Ya explicamos un día por qué. Mañana es el aniversario de lo que vamos a hacer memoria ahora dentro de un momento. Mañana, al atardecer, cuando veáis atardecer, recordad que es el aniversario de cuando el Señor Jesús fue crucificado y dio su vida por ti y por mí, para que muchos borricos fuésemos redimidos, pero también domesticados. Recordad que cuando a Israel se le da la Pascua en Egipto, los primogénitos son salvados, pero tenían que salir inmediatamente de Egipto. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios en el desierto. Nosotros tenemos que ser así también. Y que recordemos, hermanos, que el sacrificio del Señor Jesús es para que nos apresuremos a salir de este mundo. Que este mundo salga de nuestro corazón. Que nuestras costumbres no sean conforme a este mundo. Que nos despojemos de todo peso para ir camino al Padre. Para ese nuevo pacto que ya hemos dicho otra vez, que es un pacto de desposorio matrimonial. De Dios para con su pueblo. Impresionante. Bendito sea su nombre.